buenos días, buenas tardes. Un año más me estoy presentando aquí en Ategrus. Es una buena noticia porque mi dedicación principal es la mitigación de emisiones en países en vías de desarrollo. Digamos, no tengo todavía ningún cliente en España, todos son en países en vías de desarrollo, desde México, Perú, toda parte de África. Ahora mismo estamos en Ghana, en Nigeria, estamos en Costa d'Ivori, fuimos hace 2 semanas, y mi historia un poco es, digamos, en línea con lo que pasa en Jaén, digamos, de los pocos fondos que se entregan a la generación eléctrica y en este caso principalmente a la reducción de emisiones. O sea, mi negocio está básicamente en cómo dar un valor económico a la reducción de emisiones en vertederos en países en vías de desarrollo. Esto es interesante desde el punto de vista de empresas que a lo mejor quieren de alguna manera exportar sus tecnologías a esos países para obtener de ahí un beneficio por las toneladas de CO2 reducidas. Calentamiento global, yo lo he visto esta mañana, escuchaba a Catalunya Radio y decían que hoy es el récord en los últimos 40 años en Reus, en Tarragona, la temperatura más alta que se ha dado en los últimos 40 años para esta fecha de hoy, ¿no? Y cada mes o cada 2 meses estoy escuchando un récord de ese tipo. Calentamiento global, básicamente un efecto invernadero que es lo que genera principalmente la acción del hombre, ¿no? Y esto ha sido corroborado en el último estudio del IPCC de hace un par de meses, en el cual decía que la acción del hombre es la principal causa del cambio climático. Esto ya se intuía, pero habían hermanas de antiguos presidentes de gobierno o primas, no sé qué tipo de familia era, que la prima de Rajoy o no sé quién, que no se creía el cambio climático, ¿no? Bueno, ahora ha salido una serie de expertos del cambio climático que corroboran que es un caso del hombre, ¿no? Es un caso que el cambio climático existe y es un problema generado por la actividad humana. Y estos cambios en la atmósfera pues impactan en nuestro clima, como hemos podido ver hoy, ¿no? Pues el año pasado a esta fecha, bueno, quizás no hay tanta diferencia en un año para otro, pero yo recuerdo gente ya con abrigo, ¿no? Entonces, bueno, los riesgos son muchos y digamos que seguro que ya estáis en la verdad de la situación que puede pasar en el futuro. Pues nuestra respuesta no puede ser otra que contener el calentamiento global. Ya desde el punto de vista económico, cualquier acción que no se haga a día de hoy, hay estudios que plantean la opción de que cada euro que hoy no se gaste, en cuestión de 50 años, va a ser un coste multiplicado por 20. Es decir, 1 euro de hoy vale 20 euros dentro de 50 años por el hecho de no hacer nada con el cambio climático, ¿no? Con una mitigación. Es decir, la solución vale 1, el problema valdrá 20. Y la revisión a nuestra demanda energética y de recursos debe ser cambiada para asegurar de todas un desarrollo sostenible, que tanto se habla de este tiempo, ¿no? Protocolo de Kioto, vamos muy rápidamente. Como sabéis, es un tratado que ya se signó en 1997 y establece un acuerdo para que todos los países industrializados tengan un porcentaje de reducción respecto a las bases de los años 1990. En el 90 se hizo un estudio en el cual se preestableció cuál sería el crecimiento económico de todas las grandes potencias en el mundo y se estableció que para reducir el calentamiento global se tendrían que reducir en un 5% de promedio las emisiones respecto a 1990 en el periodo 2008-2012. Pues bien, lo que se acordó en el 97, y se pensaba que en 2008 era el futuro y que iríamos en naves espaciales, pues ya ha pasado. Y estamos en 2013 y ya el primer periodo de Kioto
ya se ha acabado. Tanto es así que la reducción del 5% en el último día casi del curso, pues se hizo, ¿no? Es como un gol de cabeza de Puyol en el Bernabéu en el último minuto. ¿Por qué? Por la aparición de la crisis económica. Básicamente, ¿qué pasó? La reducción, digamos, principalmente de las cementeras, hizo reducir las emisiones de CO2 y con eso se pudieron llegar a los porcentajes preestablecidos por Kioto. Fue como un milagro, pero que al fin y al cabo eso es un parche que se ha acometido y la realidad es que no estamos, digamos, en la carretera correcta para llegar a esos porcentajes en un futuro. ¿Qué ha pasado ahora? Pues estamos en que el protocolo de Kioto para 2015 va a establecer nuevos porcentajes, nuevas cuotas de reducción. Los gobiernos, aun parecer que están muy, digamos, por la labor del cambio climático y todos los políticos se llenan la boca de esa, digamos, de esa gran solución que es las energías renovables, etcétera, pues sobre el papel no están dispuestos a marcar un porcentaje, un hito de reducción. Se habla en Europa que en 2020 reducirían un 20%. Incluso China está hablando de para 2050 reducir un 50% sus emisiones. Pero cuando hay más de 198 países sentados en una sala que multiplica por 7 la capacidad de esta sala, no hay un consenso. ¿Sí? Entonces, ese consenso que se tiene que llegar en 2015 es lo que ahora mismo se está planteando en Polonia en unas jornadas que se llaman las COP, las conferencias de las partes. Entonces, hay un proceso de negociación. ¿Por qué es tan difícil? Simplemente porque establecer un porcentaje de reducción puede quedar muy bien ante la galería, de decir, bueno, somos el país que va a reducir más emisiones, pero al fin y al cabo es una responsabilidad y es una multa que puede llevar a cabo un país, tiene que pagar después una multa en forma de derechos de emisión. ¿Okay? Entonces, por eso los países intentan no dar, digamos, perspectivas muy positivas sobre el porcentaje de reducción de emisiones. ¿Por qué? Porque básicamente eso les maniataría de alguna manera para tener un crecimiento económico. Si ahora España dijera, pues bueno, vamos a reducir 50% nuestras emisiones, bueno, pues tendrían que comenzar a poner medios económicos de inversión, de todo tipo de políticas para hacer frente a esa reducción, ¿no? Si no es un poco dar palos al agua, ¿no? Entonces, voy a hablar del concepto del mecanismo de desarrollo limpio, que es, digamos, el método que tiene el protocolo de Kioto para reducir esas emisiones en países en vías de desarrollo. ¿En qué se basa? Vamos a ver el gráfico. Tenemos un país anexo 1, como es España, y un país anfitrión, que podría ser, por ejemplo, Chile. Ahí hay un profesional de carbono, digamos, alguien que tiene una idea de cómo reducir emisiones en esos países, y hay esa posibilidad, digamos, un relleno sanitario. Se basa en la transferencia de tecnología entre un país anexo 1 y un país anfitrión, como sería Chile. Esto va cambiando a medida que el protocolo de Kioto y que el mecanismo de desarrollo limpio se ha ido implantando, y ahora nos encontramos en que son incluso los países anfitriones, como serían China, por ejemplo, que están exportando las tecnologías a los países anexo 1, que sería, pues en el caso más latente, que sería, por ejemplo, los generadores de viento generados, bueno, que se fabrican en China y que se importan a España, ¿no? Entonces, esa reducción de emisiones, digamos, unitaria, equivale a una tonelada de CO2 no emitida, y eso es un beneficio económico que acaba siendo ese trasvase entre una emisión, un valor económico en euros. A día de hoy las emisiones están a 0,51, más o menos hoy, 0,51 euros por tonelada de CO2. Hace cosa de 3 años estaban a un nivel de 12 euros la tonelada de CO2, hace 5 años estaban a 20 euros la tonelada de CO2. Es decir,
que ha caído en picado la tonelada de CO2. Y ahora explicaremos un poco las razones de esa reducción. El mecanismo de desarrollo limpio básicamente tiene como 4 actores principales: las empresas participantes, que serían las que yo represento, a la autoridad nacional designada, que sería en cada país, sería el gobierno de cada país, que de alguna manera pone las bases de cómo reducir esas emisiones, la entidad operacional designada, que sería un auditor externo que acredita que esa reducción de emisiones no se hubieran dado si no hubiera un incentivo económico. Eso es importante desde el punto de vista de que el proyecto es adicional y en los países en vías de desarrollo no se hubiera dado si no hubiera un mercado de carbono. Y es la razón que una entidad operacional designada va a validar y verificar el proyecto. Verificar, al final se entiende como que cada metro cúbico de metano, cada porcentaje de metano, hay unas metodologías que deben ser utilizadas y que para calcular que un proyecto ha reducido X toneladas de CO2 deben ser auditadas y verificadas por una unidad externa, ¿no? En España, por ejemplo, está AENOR, que en las últimas ediciones también estuvieron aquí explicando el mismo mecanismo. Y finalmente está la Junta Ejecutiva de Naciones Unidas, que al final es el que pone las normas de todo el proceso, ¿no? La Junta Ejecutiva de Naciones Unidas está en Bonn, en Alemania, y de alguna manera es la que preside este proceso de mecanismo de desarrollo limpio. Entonces hay 2 fases bien diferenciadas, una parte que es la de preregistro, en la cual el proyecto, antes de comenzar a reducir emisiones, tiene que registrarse en este mecanismo en Naciones Unidas y se tiene que, de alguna manera, demostrar que el proyecto precisa de las entradas de flujos de caja del mecanismo de desarrollo limpio para ser un proyecto viable. Prácticamente siempre se hace por métodos financieros y al final pues los que estamos en esta sala seguro que entendemos bien, pues si tienes una TIR a lo mejor del 3% porque la tarifa de generación eléctrica es muy baja, el feed-in tariff es muy bajo, que al final necesitas de otros incentivos en formas de toneladas de CO2 para que esa tasa interna de retorno suba. Y sube por encima de un benchmark, que cada país tiene uno diferente. Por ejemplo, en África pues sería alrededor del 20%, en México o en países de Latinoamérica sería alrededor del 16-17%. Entonces, esa entrada de flujos de caja que procede del mecanismo de desarrollo limpio es lo que se debe demostrar para pasar ese escrutinio que hace Naciones Unidas. Entonces, en el momento que ya está registrado y se ha demostrado que realmente las toneladas de CO2 que produce un proyecto son necesarias para que el financiamiento sea correcto, se procede a la fase post-registro, en el cual cada año se deben verificar las toneladas de CO2 que han ido reduciéndose en el relleno o en el proyecto de MDL. Y ahí es donde cada año entran las regalías o entran los flujos de caja que el proyecto precisa para hacerlo viable. Las unidades se llaman CERS, Certified Emission Reductions, y proyecto medio pues de unas 100.000 personas puede generar entre 20 y 30.000 toneladas de CO2 en promedio, ¿no? Como sabéis, bueno, esto ya es, digamos, lo principal. Biogás se produce en los vertederos, está compuesto por metano, equivale a 21 veces más el poder de calentamiento global de CO2, aunque parece ser que en el IPCC de este año pues ha salido un nuevo valor de GEI del metano, que es hasta 36, no sé si es 36 o 31. Eso querría decir que hemos estado casi reduciendo por 2/3 el poder calorífico del metano, y que realmente es mucho más el poder de calentamiento que tiene el metano, de vertedero principalmente, que el que se había estado estudiando hasta ahora, de 21 a 36. Y entonces la clave de estos proyectos a los que me ocupo es que en países en vías de desarrollo,
con una falta de legislación total respecto de reducción de emisiones y de tratamiento de residuos, pues la fracción orgánica está directamente libre en el relleno, si se puede decir relleno, a veces son tiraderos a cielo abierto que se llaman, y prácticamente están ahí sin controlar, ¿no? No hay ni un sistema de tratamiento, ni de compactación, ni de nivelación de terrenos, ni nada. Ahora os voy a enseñar una serie de 10 ejemplos de los últimos 2 años, 3 años, desde que trabajo en Climaloop, y que principalmente son trabajos que he estado haciendo bajo el mecanismo de desarrollo limpio. El primero de todos es en Dakar, en Senegal. Fíjense que en esta foto no se aprecia bien, pero habían como 3.000 pepeneadores. Pepeneadores básicamente son gente que recicla en el sitio todo tipo de materiales, ¿no? Y es como, al final acaba siendo como una gran planta de compostaje, no hay metano aparente. O sea, con temperaturas de 40-45 grados, básicamente el residuo llegan, digamos, estos pepeneadores o estos recicladores informales, sacan todo el plástico y entonces toda la materia orgánica queda expuesta, no hay cobertura, y esa exposición, digamos, a las condiciones ambientales hace que automáticamente se composte y se quede, digamos, rápidamente sin biogás, ¿no? Son prácticamente en todos los proyectos en África son muy parecidos, situaciones muy parecidas, no hay control, digamos, de la operación. Ahí vemos fuegos, que es la manera que ellos tienen de obtener más espacio en los rellenos sanitarios, es básicamente quemando el relleno. Ahí tenemos uno en Freetown, en Sierra Leona, que fue hace 2 años, y ahí básicamente una particularidad, ya expliqué el año pasado, que era que se dedican ahora, digamos, el reciclaje informal a hacer agujeros dentro del relleno sanitario para extraer metales de los años 80-90. Es una manera que ya están reciclando dentro del relleno sanitario. Realmente es una situación que no se puede comparar a lo que está pasando en España, evidentemente, digamos a nivel de relleno sanitario, pero sí nos da una idea de cómo eran los rellenos sanitarios, creo yo, hace 20 o 30 años aquí en España. Yo no pude verlo, pero cuando voy a estos países realmente me da esa idea de historia de los rellenos sanitarios, ¿no? Ahí vemos, digamos, cómo ahí están trincherando un poco el relleno sanitario y ven ahí cómo prácticamente es como una planta de compostaje. O sea, cuando vas a una planta de compostaje y ves este residuo, tiene la misma percepción de un residuo momificado, ¿no? Se llama. Siguiendo el tour, digamos, por África, pues también en Liberia, en Monrovia, un relleno sanitario, uno de los primeros, digamos, con ingeniería civil que se hizo, y ahí comienzan ya a que no hayan recicladores informales en los rellenos y ya tiene un mejor aspecto. Aquí vemos el de Ecatepec en México. Esta es una lengua que hay al lado de las murallas, bueno, de las pirámides de Teotihuacán. Y es curioso porque ves la pirámide de Teotihuacán, que es una pirámide donde, bueno, es muy atractiva a nivel turístico, y según por donde mires en esa pirámide ves otra pirámide que a 20 kilómetros, y es una pirámide que es un relleno sanitario totalmente sin ninguna cobertura, y ahí pues hay pues millones y millones de pájaros, ¿no? En Ras Al Khaimah, en Arabia Saudí, vemos también la situación aquí hay más bolsas, hay un residuo mucho más compacto, y eso hace que realmente se guarde un poco más el biogás. Las condiciones en este relleno, en Ras Al Khaimah y en Arabia Saudí, eran de 55 grados, y yo iba tal cual como voy ahora al relleno sanitario, y os digo que fue la situación más agobiante que tuve en mucho tiempo. Kiev, Ucrania, pues son rellenos sanitarios muy pequeños, que básicamente pues por diferentes barrios tienen diferentes rellenos sanitarios, y ahí es muy difícil en esos rellenos sanitarios tan pequeños generar algún tipo de energía eléctrica por lo pequeños que son, ¿no?
Takoradi en Ghana, este fue hace poco, hace 2 meses fui, pues un poco la misma línea que los que hemos visto en África. Filipinas, también tenemos la situación de los recolectores informales. Este es en India, en Mumbai, Hyderabad. El relleno sanitario, pues lo mismo, momificado. Y esta está hace 2 semanas en Costa de Marfil, en Akowedo, y básicamente tiene la misma percepción de relleno sanitario, ¿no? No son rellenos sanitarios muy atractivos desde el punto de vista de generación eléctrica. Pero la realidad es que actualmente hay 7.300 proyectos MDL, 7.300, de los cuales 325, casi un 5%, son en vertederos. Pues en China hay, por ejemplo, 78, en Brasil unos 36 y México 26. De esos 26, Climaloop ha trabajado en unos 13, 14 rellenos sanitarios, o sea, casi la mitad de rellenos sanitarios, vertederos, disculpen, en México han sido desarrollados por nosotros. En continentes como África hay unos 29 proyectos MDL en vertederos. Creo que en España hay, ¿cuántos vertederos? Unos 30, 40. Vertederos propiamente. Muchos más, 100. Vertederos de 100 y picos, pero para generación eléctrica, con extracción de gas, quiero decir. Supuestamente eso ya no se sabe muy bien, pero deben ser unos 40, 50 más o menos. Digamos que lo que hay aquí en España es comparable, digamos, a lo que puede haber en toda África, ¿no? Las perspectivas en el periodo post-2012 pues son muy dificultosas realmente. Esta es una instalación que se hizo en el proyecto en León, en México. Actualmente hay muchas incertidumbres por el hecho de que el esquema climático no hay una realidad en la reducción de emisiones que quiere implantar cada país. Eso todavía no está preestablecido. Se han certificado 14 millones de CERs en estos 325 proyectos MDL en vertederos, pero podrían reducir hasta 550 millones de toneladas de CO2. Eso es digamos que estamos a nada, un 5%, pero si seguimos con la reducción de precio en el CER, pues prácticamente seguro que lo que va a pasar es que estos proyectos van a dejar de funcionar, y lo seguramente que pueda suceder es que estas instalaciones que están en esos 300 proyectos pues se vendan al mejor postor y ya, ¿no? Y se deje de captar el biogás. Aquí vemos una tabla, un poco pequeña quizá. He cogido 10 ejemplos de proyectos en Perú, Filipinas, México, India, Argentina, Tailandia, Sudáfrica. Y ahí veis en las columnas de más a la derecha, veis los precios de las emisiones que se consideraron en su inicio, que un promedio de $12 por tonelada de CO2, y que la TIR, el Internal Rate of Return, la TIR de los proyectos se esperaba o se auguraba que era de un 27% en promedio. Pues bien, el hecho de que los CERs hayan bajado desde los 12 o 15 euros que se estaban establecidos a los 0,5 euros actuales, pues hace que la TIR sea aproximadamente de 0,20. Es decir, gente que ha invertido pues la cantidad ingente de dinero, pues imagínense unos 2 millones, 3 millones de euros por cada proyecto, aproximadamente en 300 rellenos sanitarios, pues se imaginan una inversión de unos 900 o 1.000 millones de euros, y actualmente esa inversión no se puede, digamos, financiar por el hecho de que pues pasa un poco como actualmente aquí en España, que realmente no ha habido una aseguradora o alguien que ha asegurado el precio de la reducción de emisión a largo plazo. Y al estar dentro, digamos, del mercado, pues ha hecho que esos proyectos estén en muy peligro, básicamente, de que no se puedan operar, ¿no? Y ya finalmente, pues Climaloop, somos una firma independiente de consultoría ambiental, principalmente en temas relacionados con el biogás.
en vertederos y en plantas de depuración, y hacemos diferentes estrategias con el Fondo Común de luchar contra el cambio climático, y hemos trabajado en proyectos MDL, registro y certificación de emisiones, y tenemos 8 años de experiencia en los MDL y hemos colaborado en más de 50 proyectos de los mismos. Entonces, muchas gracias por su atención.